Qué decepción. Qué decepción cuando nos encontramos con la realidad, cuando nos damos cuenta de que lo que creíamos que o esperamos que ocurra, no ocurre de la manera prevista. Cuesta hoy en día saber qué es lo verdadero, qué es lo falso, pero lo más triste es cuando nos damos cuenta de lo que en lo que habíamos puesto nuestra confianza termina siendo un fraude, termina siendo una apariencia carente absolutamente de sentido. El mensaje de hoy un poquito va en esa dirección y me gustaría leer con ustedes un pasaje del Antiguo Testamento que está en 2 Crónicas, capítulo 12. Dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Acá tenemos un relato, ¿sí?, del rey Roboam. Roboam era hijo de Salomón y justamente a este rey le tocaba asumir el reinado luego de la muerte de su padre Salomón. Todos sabemos que Salomón fue un rey muy poderoso, muy sabio, y Dios bendijo a Salomón y a todo su imperio, a todo su reino. En un relato en la Biblia dice que ni antes ni después de Salomón hubo un rey o habrá un rey que tenga tanto poder, tanta riqueza o riquezas como este rey Salomón. Y ahí estaba Roboam, ¿sí? En esa transición, en ese periodo de transición política, tendría que tomar decisiones. Le tocaba un trabajo sumamente serio y tenía mucha responsabilidad. Ahí estaba Roboam, el hijo del rey Salomón, el rey más famoso de aquel entonces. Pero ¿qué pasó? Veamos un poquito más el contexto, ¿sí?, de este relato. Tal vez podíamos leer un poquito antes, en el versículo 1 del capítulo, el capítulo 10 de 2 Crónicas, un poquito antes, tenemos un poquito el contexto. Versículo 6 en adelante dice que Roboam asume y los 10 reinos del norte, todavía Israel era una sola nación, se acercaron liderados por Jeroboam, haciéndole un pedido especial a Roboam. Básicamente le decían: bueno, tu padre fue un gran rey, poderoso, pero la carga impositiva era muy pesada para nosotros y sigue siendo muy pesada. Por favor, le decían a Roboam, aliviánanos de esta carga, de esa mano dura, como menciona la palabra de Dios. Entonces se acercaron a él y pidieron que Roboam tome una política más amable con el pueblo, que la carga impositiva no sea tan grande. Y el versículo 6 de 2 Crónicas 10 dice: entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que venía a reclamar, que pedía que aliviane las cargas impositivas? Y ellos le contestaron diciendo: si te conduces humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que dieron los ancianos, tomó el consejo con los jóvenes que habían criado con él, que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?
que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó yugo, mas tú disminuye nuestras cargas. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo castigaré con escorpiones. O sea, vemos acá que en vez de tomar consejo de aquellas personas que estuvieron con su padre, Salomón, personas que ya conocían al pueblo, de alivianar la carga, de ser bondadoso con su pueblo para que el pueblo pueda servirle, él decidió escuchar a sus cuates, a sus amigos, aquellas personas que se criaron con él. Tomó consejo de personas inexpertas, personas que solamente estaban para caerle bien al rey. Primer gran error. Debido y como consecuencia de esta decisión, obviamente él comunica, pasaron los 3 días, viene Jeroboam y él da justamente la respuesta o como respuesta a esta última, que era la del consejo de sus amigos, de los consejeros más jóvenes. Primer gran error de Roboam fue no escuchar el consejo de los sabios. Algo que había pedido Salomón a Dios era, dame sabiduría para poder gobernar, para tomar tamaña responsabilidad que es guiar a un pueblo. Y Dios le bendijo a Salomón. Y no solamente le dio sabiduría, sino también le dio riquezas. ¿Por qué? Porque para poder administrar riquezas hace falta sabiduría. Para poder llevar adelante un pueblo hace falta tener sabiduría. Entonces, Roboam dejó el consejo de las personas sabias, de los ancianos, y siguió el consejo de los más jóvenes, como dice aquí su palabra. Obviamente eso trajo consigo un cisma, un quiebre. Comenzó lo que nosotros conocemos como la división del reino. Imagínense, trajo eso una crisis política. El país se divide en 2. Había amenazas de guerra interna entre las tribus. El reino del norte, 10 tribus, y Judá y Benjamín hacia el sur. Y él quedó como rey de Judá. Jeroboam, por supuesto, según el relato, terminó siendo el rey de Israel del reino del norte. Entonces tenemos un poquito de ese contexto. Esta era la situación en que le tocaba vivir a Roboam. ¿Qué más podemos mencionar en cuanto a esta parte? Roboam, si vemos en los pasajes que habíamos leído, en el capítulo 10, no solamente Roboam dejó de escuchar la voz, el consejo de las personas sabias, de los entendidos, de las personas que conocían realmente cómo llevar adelante el pueblo. Dice, bien al final del capítulo 10, el capítulo 12, el capítulo 12, versículo 14 dice, e hizo lo malo Roboam, porque no dispuso su corazón a buscar a Jehová. Roboam tuvo la oportunidad de arrepentirse. En varias ocasiones Dios le advirtió. Tuvo la oportunidad de escuchar consejos de sabios, pero él desechó eso. Y eso trajo como consecuencia, obviamente, la división del reino. Pero no solamente eso. Y es aquí donde yo quiero un poco conectar la idea del título de mi mensaje, que es no todo aquello que brilla es oro, porque hay algo muy interesante, muy llamativo y que la palabra de Dios también resalta, que está en el capítulo 12 que acabamos de leer, que tiene que ver con la gloria que su padre le había heredado del que él había perdido.
O sea, parte del castigo y como consecuencia de ese abandono que Roboam había hecho el consejo de Dios y dejar que el pueblo se vaya tras las abominaciones y dejar que el pueblo adore a ídolos ajenos, a dioses ajenos, era la pérdida de la gloria, de la riqueza que él había heredado de su padre. Lean un poco conmigo nuevamente el versículo 9 del capítulo 12. Dice: subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Si ustedes solamente pudiesen calcular la cantidad de oro, de riquezas que había, tanto en el templo como en la casa de Salomón, son cifras siderales, hermanos. Son cifras incalculables. Y esa riqueza, ese oro, esa prosperidad de un día para el otro fue arrebatado. Sabemos, ¿verdad?, de la riqueza de Salomón, y esa riqueza, ese oro, esa grandeza, esa opulencia que él tenía, nos hablan acerca de ciertas cosas importantes. En primer lugar, que la riqueza y el poder, ¿sí?, representaba la gloria y que Dios estaba con Salomón, su padre. Y eso le fue arrebatado. Y dice la palabra de Dios que además de los tesoros de la casa del rey, también tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea, Salomón había construido, mandado a hacer 500 escudos de oro que adornaban, que protegían la entrada a la casa real, llamada la casa del bosque del Líbano. Y ese lugar estaba adornado con joyas, con mucho ornamento de oro, pero 500 escudos. Yo hacía el cálculo y verificando un poquito con otras fuentes, esto equivale más o menos 2.500 kilos de oro solamente para fabricar estos escudos. Tremendo. Riqueza, poder, toda esa gloria que le daba, ese esplendor que le daba, ¿verdad?, a esa cámara, a ese lugar donde él guardaba y donde él recibía a las autoridades y a los embajadores de las distintas naciones. Pero también el oro representaba que Dios estaba con su pueblo. Era parte de la bendición que Dios le había prometido a Salomón. ¿Sí? Dios le dijo: vos me pediste sabiduría, yo te la concedí, pero también te voy a dar riqueza. O sea, era una demostración de que Dios estaba bendiciendo al pueblo. Y es lo que se le había arrebatado a Roboam. O sea, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Roboam, gráficamente te estoy mostrando, yo me aparté de ti y me he apartado de tu pueblo. También los escudos simbolizaban la protección. Si bien esos escudos de oro no se utilizaban en la batalla, pero era un recordatorio visual de que Dios era el escudo de su pueblo, que Dios era su fortaleza, de que Dios estaba con ellos, guardándoles. Y eso era una seguridad. Cuando el pueblo veía el palacio lleno de oro, de esplendor, decía: Dios está con nuestro rey. Dios bendice a nuestro pueblo. Hoy en día, ustedes saben, están las reservas de oro que tienen las naciones. Los gobiernos tienen esa reserva de oro que respaldan la moneda del país. Son como un respaldo, como una garantía, ¿sí? Una confianza ante una crisis financiera. Bueno, el oro en aquel entonces también tenía esa función de mostrar realmente que Dios estaba. Entonces, la pérdida de esos tesoros, más allá del valor monetario o económico, era realmente una pérdida de la conexión con la fuente que es Dios mismo. O sea, Roboam estaba sintiendo en carne propia que su reinado estaba cayendo, que no estaba respaldado por Dios. Si bien Dios no permitió que Isaac se apropie totalmente hasta cierto punto, dice, para que ustedes aprendan lo que es estar bajo servidumbre. ¿Qué pasa después? Versículo 10.
Y en lugar de ellos, ¿qué hizo Roboam? Perdió el oro, perdió el escudo de oro o los escudos de oro. Y dijo, y el rey Roboam, en lugar de ellos, hizo el rey escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Hay por ahí un meme, un chiste que dice, no me va a vencer la pobreza. ¿Sí? ¿Nunca vieron ese? Entonces alguien agarra el champú, ¿verdad? Cuando está terminando y le carga un poco de agua. Y ese es el meme, ¿verdad? El chiste de que, bueno, no voy a permitir que la pobreza me... Bueno, era un poquito lo que pasaba con Roboam. Yo no voy a permitir que la gente, que las demás naciones sepan que yo estoy en la bancarrota, moral y espiritual. Entonces, ¿qué mejor que hacer una imitación de mal gusto, de bajo presupuesto? ¿Por qué? Porque reemplazó el oro por bronce. ¿Qué es el bronce? Bueno, el bronce es un metal, una aleación metálica, principalmente de cobre, con otros metales como el estaño, el zinc, dependiendo de cuál sea la composición. Pero obviamente es de mucha menor calidad y de menor valor. Pero si al bronce lo ilustramos bien, brilla, parece que es oro. Simula muy bien el esplendor del oro, pero no es oro. Es un material, es un metal de menor calidad. ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando a veces dejamos que el pecado nos arrebate la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas? Es lo que le pasó a Roboam. Él se dio cuenta de su debacle, pero dijo, yo no voy a permitir, yo voy a fingir que todo está bien, que aquí no pasó nada. A veces decimos, escondemos la basurita bajo la alfombra, pero está la basura ahí. Bueno, lo que hizo Roboam es algo peor. Él quiso simular la gloria de Dios, el esplendor de la gloria de Dios, construyendo humanamente, carnalmente, herramientas que simulen la gloria inicial, la gloria original. Muchas veces como cristianos, lastimosamente, y este es un desafío para nosotros este año 2025, hermanos. No dejemos, no permitamos que nuestra vida sea sustituida por cosas de menor valor que el oro, que la presencia misma de Dios. Si estamos en pecado, arrepintámonos. Reconozcamos delante de Dios, necesito de ti, Señor, necesito tu presencia. He perdido el gozo de la salvación. Me he vuelto un religioso con una fachada. Los domingos presento mi escudo bien pulido. Para volver a casa lo guardo nuevamente para hacer mi vida y mi estilo de vida durante la semana. Muchas veces el escudo de bronce puede ser mis obras. Pienso que estoy haciendo la obra para el Señor, pero solamente es para agradar a mis propios apetitos, a mi propia carne, a mi propio orgullo. Saben, la carne tiene una capacidad increíble de imitar las cosas espirituales. Así como en Gálatas 5 nos habla de los frutos de la carne, que están muy bien descritos. Enemistades, pleitos, herejías, contiendas, ¿verdad? Orgías, glotonería. También tenemos esa faceta de la carne que trata de imitar, que trata de usurpar la gloria. Así como el bronce. Si le das un poquito de brillo, brilla por un momento, pero a las pocas horas, nuevamente, se convierte en ese metal oscuro, gris. ¿Por qué? Porque necesita permanentemente que se le estén puliendo. Muchas veces la carne también puede caer y podemos caer nosotros en esa simulación. Decía un autor acerca de lo siguiente: todos nuestros esfuerzos, y les leo porque me parece muy interesante, todos nuestros esfuerzos son inútiles
y por tanto muertas como cristianos. Si no apuntamos a la oración y exaltación de Dios, cualquier significado y estima que alcanzamos en nuestra obra, aparte del fin de llevar la gloria a Dios y establecer su reino sobre la tierra, está fuera de lugar. Puede parecer bueno y recibir aplausos, pero el cielo lo halla repulsivo y contaminado por el pecado. Es lo que le pasaba a los hermanos en Corinto. Dice Pablo, yo no puedo hablar a ustedes como espiritual. Le hablo a ustedes como a carnales. Ellos se jactaban de tener todos los dones y de ser una iglesia próspera. Pero dice, ustedes son carnales, son como niños, todavía no entendieron de que las cosas espirituales se viven en las dimensiones espirituales, o en la dimensión espiritual. Y que hay productos de la carne que solamente se ven a través de contiendas, de herejías y de tantas cosas que ustedes están manifestando en esta iglesia. Así que, hermanos, por último, para terminar, así como habíamos mencionado, no todo aquello que brilla es oro, también lo barato cuesta caro. Versículo 11, el capítulo 12 de Segunda Crónica dice, cuando el rey iba a la casa de Jehová, ¿qué hacía? Venían los guardias y los llevaban, o sea, llevaban los escudos de bronce. Y después los volvían a guardar a la cámara. Claro, ¿qué tienen que hacer ellos? Todos los días, no es como antes que el oro estaba ahí puesto, brillante siempre, porque es oro, porque es puro. Tenían que guardar para volver a pulir y todas las veces sacar nuevamente. No todo aquello que brilla es oro. Muchas veces aquello que es baratija nos puede salir más caro. No reemplacemos la gloria de Dios por baratijas. Muchas veces cuando vamos al taller, los que tenemos vehículos sabemos, ¿verdad? El mecánico te dice, mira, esta es la pieza original, cuesta tanto. Pero te puedo poner una pieza de inferior calidad, más barata. Y aquellos que saben, a la larga, esa compra o esa adquisición te puede salir más caro. ¿Por qué? Porque es un producto de baja calidad que te puede dejar en la calle en cualquier lugar o que puede dañar otras piezas fundamentales del mecanismo. O simplemente dice, deja nomás, yo te voy a reparar eso. Yo sé cómo arreglar. ¿Sí? Y te sale caro porque terminas yendo al mecánico una y otra. Y lo que hubieras pagado, tal vez reemplazando la pieza original, terminas pagando el doble de lo que inicialmente ibas a pagar. Para terminar, esta semana me pasó algo muy interesante. Justamente pensando en este mensaje, estuve limpiando la vereda de mi casa. Y había muchas hojas y barro y basura. Entonces estaba... Y en eso encuentro algo brillante. Ahí, en la basura. Levanto. ¿Sí? Ya me pasó una vez allá en Buenos Aires cuando agarré un billete falso, ¿verdad? Quedé muy decepcionado. Muy desilusionado. Pero esta vez encuentro algo brillante, digo, parece que es oro. Levanto y le muestro a mi familia y no sé, parece que sí, parece que no. Y todo era el debate, ¿verdad? Entonces ya pensaba, yo tengo un amigo o sea, una compañera de trabajo, que su papá es joyero, le iba a llevar. Pero no me quedé muy tranquilo, entonces miré en internet, ¿sí? ¿Cómo puedo probar caseramente que una pieza de metal es oro? Y bueno, hay varias pruebas. La prueba me sumergir en vinagre. O ponerle bicarbonato de sodio, o probar la prueba del imán, si no está imantado, toda esa historia. Pero interesante era que decía, si se sumergís en vinagre y no cambia de color, probablemente sea oro. Claro, sumergí, salió intacto, dije, bueno, pero dice probablemente, no puedo asegurar que es oro. En la última recomendación dice, someta al fuego. Y si no cambia de color y no cambia su aspecto, es oro. Y bueno, vamos a someter al fuego. Apenas puse al fuego, en los 10 segundos ya se puso negro, cambió de color, cambió de forma. Pero qué lección interesante.
además de mirar solamente el aspecto material o de la opulencia de lo que presenta el oro también es un material que nos habla acerca de la santidad y de la pureza. O sea, tener nuestros escudos de oro bien listos para enfrentar este año 2025 nos está advirtiendo que también ese escudo va a ser probado, así como ese anillo que encontré. Y la mejor forma de probar es a través de las pruebas, a través del fuego. 1 Pedro 1, del 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nos está advirtiendo también, hermanos, tengamos nuestros escudos de oro listos para enfrentar este año 2025. ¿Por qué? Porque van a venir las pruebas. Y la única forma de poder enfrentar las pruebas es que nuestros escudos sean de oro puro. Porque cuando más sometidos a las pruebas y al fuego, más resisten y se purifican y se consolidan. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por el desafío que tenemos en ti y en este relato, Señor, del Antiguo Testamento. Señor, ayúdanos, Señor, a no intercambiar, a no simular, a no aparentar aquello que no tenemos. Permítenos, Señor, desarrollar esa vida de intimidad contigo, personal, real, auténtica, genuina. Y que nuevamente tu presencia y el oro en aquellos casos de que estemos, Señor, en pecado, perdónanos. Y si estamos fuertes, sigamos, Señor, trabajando para poder crecer a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.